¿Cuáles son los efectos, los frutos de la pasión de Cristo? Una persona trabaja, por ejemplo, todo el mes para tener unos centavos y alimentar a su familia. El fruto de su trabajo son los centavos que producen el alimento. Cristo nuestro Señor, ustedes saben, el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre, se encarnó para un fin, un propósito, una meta. ¿Cuál es? La de redimir, rescatar al hombre. Es verdad que Dios perdona, pero Dios a la vez es justo y es misericordioso. Justicia exige reparación. Misericordia ayuda a reparar. Por eso el canal Bachi decía, el purgatorio es la obra maestra de la justicia y misericordia de Dios. A la vez, justicia exige reparación. Misericordia da los medios de reparar y de libertar. Entonces Dios, nuestro Señor, ofendido por el pecado original, sí hizo justicia, sí a cada uno dio su merecido, su castigo, pero también como misericordioso podemos decir que tuvo un plan B de restauración y prometió un Salvador. Entonces, desde el pecado original hay un personaje anunciado, todavía no sabe cómo es, quién es realmente, pero hay alguien que va a venir y va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y este que va a aplastar la cabeza de la serpiente es nuestro Señor Jesucristo, Hijo de la Virgen María. Por eso amamos a María, porque es el más estrecha colaborador de Dios en esta obra de la restauración. Ahora, el Hijo de Dios, dije, durante siglos y siglos va a ser esperado en todo el Antiguo Testamento, porque si Cristo hubiera venido directamente después del pecado original, no hubiera medido las consecuencias. Y cuando uno ve hasta dónde puede bajar la humanidad por el peso de sus pecados y maldición del demonio, uno queda asombrado. Y cuando la humanidad tocó fondo, bien Dios, después casi 2000 años de preparación del Antiguo Testamento, va a mandar a su ángel a anunciar la noticia por excelencia, la de la encarnación, la de la venida, más bien manifestación visible del Dios invisible mediante la encarnación. Ahora, Jesucristo, hemos dicho, no es un filósofo, no es un sabio, no es un buen hombre, es Dios hecho hombre. Y precisamente porque es Dios y hombre al mismo tiempo, su sacrificio tiene un valor infinito. Los hombres, por muy santos que sean, no pueden reparar una ofensa infinita de un cierto modo que toca a Dios, es imposible. Entonces, Dios, que es Dios todopoderoso y sabio y santo, y bien tiene los medios, Él, podemos decir, imaginó, entre comillas, esta solución de encarnarse como hombre, cargar con nuestros pecados, y como Dios expulsar el pecado. Porque el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito, porque es el sacrificio de Dios hecho hombre. Todo lo que hace Cristo en su humanidad, en su naturaleza humana, se atribuye a su persona divina, por eso tiene un valor infinito. Ahora, la encarnación decía, ¿cuál es su fin? Bien, su fin es la redención. No solamente Cristo va a ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro modelo, nuestro instructor, también va a ser nuestro restaurador, nuestro rescatador, nuestro redentor. La palabra redención, redimere en latín, significa rescatar algo perdido, o pagar el rescate, pagar el rescate para libertar. ¿Y cuáles son los frutos de este rescate? Bien, son 6, dice Santo Tomás de Aquino, son 6 frutos. Primero, Cristo, por su muerte, sufrimiento, pena, dolores, humillaciones, cruz, nos merece una medicina que libera del pecado. Entonces, el primer fruto de la redención es la liberación del pecado. Segundo fruto, liberación del poder del diablo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que da poder al diablo? Es el pecado. Es pecado. Entonces, libera el pecado, destruye el derecho, podemos decir, del demonio sobre el hombre. Liberación del poder del diablo. Tercero, liberación de la pena del pecado. De la pena del pecado, que es el infierno eterno. Y cuarto fruto es la reconciliación con Dios.
¿Qué es lo que separa el hombre de Dios, que da la espalda a Dios? Es el pecado. Al destruir al pecado, bien, el hombre queda reconciliado, por su conversión, claro, reconciliado con Dios, y finalmente, quinto fruto de la pasión de Cristo, bien, apertura de las puertas del cielo. Abre la puerta del cielo y del paraíso ante los hombres. Y estos 5 frutos son en favor del hombre. Liberación del pecado, liberación del poder del diablo, liberación de la pena del pecado, reconciliación con Dios, apertura. Con otras palabras, da derecho al hombre de llegar a su fin, que es la felicidad del cielo. El sexto fruto es la exaltación de propio Cristo como juez de los vivos y muertos. Entonces vamos un poco a meditar este tema. Regreso al inicio de nuestro texto. En este tiempo de la pasión y de Pascua es tiempo de renovación espiritual para seguir a nuestro Señor y aprovechar de los frutos de su pasión. Con su pecado de desobediencia, de orgullo, Adán perdió la gracia santificante, es decir, lo que nos hace hijos de Dios se perdió. Se hizo enemigo de Dios y siervo del pecado y del demonio. Decía que esto que da poder del diablo es el pecado. Destruido el pecado, el hombre queda libre. Adán, por su desobediencia, además de ser enemigo de Dios, siervo del demonio y del pecado, cerró la puerta de la vida eterna delante de todos sus hijos al perder la gracia santificante. Al perder la gracia y la santidad inicial, que era para él y toda la humanidad, bien, no pudo comunicarla. Por eso lo que llamamos pecado original. El pecado original no es un pecado personal, es un pecado de herencia. Ausencia de la santidad perdida al inicio. Por ejemplo, si mi padre es rico, hace un error, pierde su fortuna, ok, yo al nacer no tengo culpa, ninguna culpa personal, pero cargo con su deuda, con su miseria, con su fracaso. Es lo que pasó. Entonces, Adán, ¿qué pecado hizo? Pecado, desobediencia, al dar la espalda a Dios, pero por ese pecado perdió la gracia, junto con la gracia santificante que lo hace hijo de Dios, heredero del cielo. La gracia, como decía Chesterton, es como una sangre divina que corre en nuestras venas, pues se perdió. En mismo tiempo que pierde la gracia, pierde la caridad, el amor divino, pierde el Espíritu Santo y las virtudes infusas del Espíritu Santo quedan paralizadas. Queda en Adán y en todo cristiano bautizado, pecador, queda la fe y la esperanza. La fe y la esperanza sin la caridad es sin el amor divino, y la gracia es como la lámpara, pero sin la electricidad. No funciona, no sirve. Sí. Bien, entonces pierde la gracia, que da derecho al cielo, pierde la filiación divina y por lo tanto se hace esclavo del demonio. Y el demonio no es cualquier cosa, es enemigo por naturaleza, es enemigo de la naturaleza humana. Sin embargo, a pesar de ser ofendido y a pesar de la falta y desobediencia de Adán, bien, Dios misericordioso nos dio su Hijo como Salvador. Mire, qué caridad, ¿no? Yo quedo asombrado en la meditación de Santo Ignacio en los ejercicios, la encarnación. Mientras que los hombres pecan, fornican, matan, engañan, mienten, comen y beben y hacen miserias, Dios dice, hagamos la redención. Dios toma la iniciativa de ir hacia ellos. Mientras ellos hacen tonterías y van al infierno, Dios manda a su ángel y realiza la encarnación. Entonces, Dios misericordioso nos da nada menos que su propio Hijo, Jesucristo. Y nuestro Señor, por su pasión, es decir, agonía, flagelación, coronación de espinas, cruz y muerte, nos mereció el perdón. No es poco. Entonces, todo lo que sufre nuestro Señor en esta pasión es medicina divina que rescata al pecador. Y esta medicina divina alcanzada en la cruz, el día de la pasión, es como una fuente inagotable de salvación, redención, rescate para los hombres, pero tiene que ser comunicada a cada persona mediante los sacramentos. Y por eso, haber falsificado el plan de Dios, nuestro Señor Lutero hizo un pecado gravísimo de injusticia y de herejía. Ellos quieren recibir la sangre de Cristo de otro modo que el plan de Cristo, y no funciona.
Esta sangre redentora derramada en la agonía, en la vía crucis, en la pasión, en la cruz, bien llega a nuestras almas, primero por bautismo. Después, si nos hemos manchado, muerto espiritualmente, ensuciado, nos purifica otra vez con la penitencia, el perdón de los pecados. Y nos rocía con esa sangre para protegernos y del pecado en la misa. En la misa. Por eso en la misa todos deben asistir, aunque todos no pueden comulgar si no están en estado de gracia, pero deben asistir porque en la misa Cristo nos rocía con su sangre y pide por nosotros y nos alcanza la gracia de la conversión, del arrepentimiento. La mayor caridad que puede hacer un pecador consigo mismo, bien, es asistir a misa para decir: Señor, yo con mis miserias no puedo, pero en tu nombre, por la sangre de tu Hijo, pido misericordia, toque mi corazón. ¿Sí? Entonces nuestro Señor dio su vida por nosotros, dije en la pasión, para merecernos la salvación. Y estos frutos de la pasión, acabo de citarlos, bien, sintetizados por Padre Rollo Marín, el gran teólogo católico tomista del siglo XX, dice: son 6: liberación del pecado, liberación del poder del diablo, liberación de la pena del pecado del infierno, reconciliación con Dios y apertura de la puerta del cielo para los cristianos y exaltación del mismo Cristo. Ahora vamos a ver el primer fruto de la pasión de Cristo: liberación del pecado. Leemos en el Apocalipsis de San Juan: nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. No es poco. Esto dice en el Apocalipsis: nos amó. ¿Por qué motivo Cristo se encarnó? No por hacer turismo en la tierra, porque para Dios, cuidado, encarnarse, hacerse hombre, es como un hombre se hace una hormiga, un gusanito. Sí. Nos amó, por amor lo hizo, y por amor dio su sangre por nosotros y nos limpia de los pecados con su sangre. Como explica Santo Tomás en su Suma Teológica, tercera parte, 49.1, dice: la pasión de Cristo es la causa propia de la remisión de los pecados, por 3 razones, por 3 capítulos. Porque excita en nosotros la caridad, porque por vía de redención, de rescate, y por vía de eficiencia. Vamos a explicar eso, es muy, muy interesante. Porque existe en nosotros la caridad para con Dios al contemplar el amor inmenso con que Cristo nos amó, pues quiso morir por nosotros precisamente cuando éramos aún enemigos suyos, dice San Pablo a los Romanos 5:8. Entonces, cuando el hombre sensato ve que Dios ofendido se humilla, y carga con la deuda ajena en esta amarguísima pasión para rescatarlo, le dice: entonces amor se paga con amor. Amor se paga con amor. Y de hecho es lo que impulsa a los buenos cristianos, sean sacerdotes, sean fieles bautizados, a trabajar por la redención de las almas. No esperan que venga a besar su zapato para que se vaya hacia ellos. Él va hacia ellos. De hecho, es un hecho histórico comprobado prácticamente en todos los siglos y todos los lugares. ¿Cómo empieza la evangelización? Por sacrificio de los apóstoles. Todos los apóstoles murieron mártires, menos San Juan, por la persecución. Donde quiera que van los misioneros, ¿qué pasa? Persecución, rechazo, matanza, rechazo, sí, destierro, hasta muerte. ¿Cuántos misioneros al llegar a un pueblo pagano mueren? O los matan, o los destierran, o los crucifican. Los crucifican, los torturan. Entonces vemos aquí, es Dios que toma la iniciativa de la redención. Y si nosotros queremos ayudar a alguien a, digamos, convertirlo por el camino de la salvación, y bien necesitamos imitar a Cristo. No hay de otra.
Si no queremos ser apóstoles a nuestro gusto y manera y capricho y fracasados, bien, tenemos que imitar a Cristo. Cristo, sin ninguna obligación, se hace hombre, da su vida en la cruz por nosotros, muere en la cruz por nosotros para redimirnos. Entonces Cristo, con su pasión, bien, y derrame su sangre, va a limpiarnos de nuestros pecados. Y como dije, esta limpieza del pecado viene a nuestras almas en la iglesia, no cualquier iglesia, en la que Él dejó fundada, y en los medios, instrumentos que nos dejó para aplicar esa sangre purificadora, no de otra manera. Y hoy yo pienso que la mayor astucia del diablo es hacer creer a tantos pobres protestantizados que ya aceptó a Cristo, ya está salvo y la sangre de Cristo lo cubre. No es correcto. Una parte sí, la sangre de Cristo viene, pero el modo que ellos pretenden no es verdad, es falso. La sangre de Cristo purifica el alma en nuestro bautismo. Por eso se bautiza un niño cuanto antes. Es un adulto, es adulto con sus pecados personales. El bautismo va a purificar esta alma no bautizada del pecado original y de los pecados personales. Y después lo protege, los alimenta en la Eucaristía, por ejemplo. En la Eucaristía, no olvidemos, es un manjar divino que no solamente borra los pecados veniales, pero también preserva de los mortales. Porque hoy, por ejemplo, debido a que ya una parte de la sociedad es protestantizada, no tiene sacramentos, no tiene Eucaristía, no tiene cuerpo de Cristo, y muchos católicos ya no practican. Esto es lo que explica la decadencia monstruosa de la sociedad. Porque realmente, como la comida natural nos preserva de la muerte, enfermedad y de caída y muerte física, la Eucaristía nos preserva del pecado, con tal que sea recibida dignamente, claro. Bien, entonces Cristo va a libertarnos del pecado y San Pedro, por ejemplo, dice: Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y también, esto es San Pedro, 1 Pedro 3:18, y también en la Isaías profeta hay un texto mesiánico extraordinario, todo el capítulo 53 de Isaías profeta es mesiánico. Dice esto: fue Él, Cristo, ciertamente, quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. En sus llagas hemos sido curados. En otro lugar dice: sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Y no cualquier sangre. No cualquier sangre. Únicamente la sangre de Cristo tiene el poder de purificar del pecado y neutralizar al diablo. ¿Por qué el diablo tiene tanto miedo y tanta rabia contra la misa? Es normal, de cierto modo, claro. Bien, la misa es la reactualización del mismo sacrificio que lo derrotó al diablo, que lo venció, que nos dio nuestra salvación. Esta sangre, una gota de la sangre de Cristo, quema al diablo. Y en la misa esa sangre se ofrece por vivos, difuntos, presentes, ausentes. No es cualquier cosa. Entonces dice: en sus llagas fuimos curados, Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces Cristo realmente se hizo fiador de todos los pecadores, de todos los tiempos, hasta el fin del mundo. Llevó sobre sí los pecados de muchos, intercediendo por los pecadores. Bien. Entonces decimos: Cristo por su pasión nos libera del pecado, porque excita en nosotros la caridad para con Dios al contemplar el amor inmenso con que Cristo nos amó, pues quiso morir por nosotros precisamente cuando éramos aún enemigos suyos. Romanos 5:8. Pero la caridad nos obtiene el perdón de los pecados, según leemos en San Lucas 7:47, le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho la mujer pecadora, arrepentida. O sea, cuando una persona, por ejemplo, hizo un pecado mortal, por ejemplo, y bien, quiere confesarse,
y no encuentra al sacerdote, se arrepiente de todo corazón de su pecado, con el deseo concreto, real de confesarse, y bien, este amor a Dios ya perdona su pecado. Y apenas un sacerdote se presenta, Padre, esto es, y pum, ya se arregla todo. Eso se llama acto de contrición perfecta. Ahora, para tener esto no es fácil, por eso nuestro Señor nos dio la posibilidad de tener la garantía que estamos perdonados en el sacramento, con la voz de su ministro. Y de hecho, mediante el ministro del Altísimo, mediante el sacerdote es Cristo, que en ese momento disputa el pecado del alma al pronunciar las palabras. No es el sacerdote como hombre, él es ministro, son palabras santas, sagradas que dice. Entonces, nos excede a nosotros la caridad. Amor se paga por amor, y por eso los santos eran tan locos de Cristo y de las almas. Hacían tanto por ellas, sufrían tanto, gastaban tanto, rezaban tanto, hacían tanta penitencia, tanta oración, tantos sacrificios. También Cristo, en ese tema de liberación del pecado, nos rescata por vía de redención, de rescate. Veamos esto. Siendo Él nuestra cabeza, Cristo, cabeza de los bautizados, con la pasión sufrida por caridad y obediencia, nos libró como miembros suyos de los pecados, pagando el precio de nuestro rescate. Como si un hombre, mediante una obra meritoria realizada con la mano, se redimiese de un pecado que había cometido con los pies, porque así como el cuerpo natural es uno, no obstante constar de diversidad de miembros, así toda la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, se considera como una sola persona con su divina cabeza. Con otras palabras, Cristo, haciéndose uno de nosotros por su encarnación, bien, Él paga la deuda de sus hermanos. Por eso, por ejemplo, el Jueves Santo, cuando está en la agonía, el jardín, en Getsemaní, ve todos los pecados de la humanidad venir sobre Él, como si Él los hubiera hecho, Él que es inmaculado. Y dice, tengo asco, mi alma es triste a morir. Pero Él toma esos pecados de toda la humanidad, todos nosotros, y va a pagar su deuda para eliminarlos. Ahora, Él siendo nuestra cabeza, paga en nosotros. Por ejemplo, no sé, el hijo rompió la ventana del vecino, que ¿quién paga? El papá paga el precio de la ventana, por ejemplo, para decir. Entonces, nosotros hemos pecado, pero Cristo paga la deuda de nuestros pecados. Y lo pagó en la cruz. Ahora, lo que es extraordinario es que este pagar de Cristo en la cruz se realiza hoy a cada alma, como dije en la iglesia, mediante los sacramentos. Y tercer medio de liberación del pecado es por vía de eficiencia, de eficacidad, de aplicación. Muy, muy hermoso este capítulo también. Por vía de eficiencia en cuanto a la carne de Cristo, en la que sufrió su pasión, es instrumento de la divinidad, de donde proviene que los padecimientos y las acciones de Cristo producen por la virtud divina la expulsión del pecado. Entonces, aquí también muy, muy interesante, Cristo en su carne sufre, pero esta carne de Cristo es instrumento de la divinidad. Es instrumento de la divinidad. Por ejemplo, cuando el leproso se acerca, Señor, si quieres puedes limpiarme, ¿qué hace Cristo? Lo toca con el dedo, quiero ser limpio, y al tocarlo con el dedo, la divinidad utiliza el dedo para expulsar la lepra del pecado. Cuando de Cristo dice, tus pecados son perdonados, bien, esta palabra que dijo es para nosotros algo sensible, bien, la divinidad expulsa el pecado de esta persona. Entonces, por vía de eficiencia en cuanto a la carne de Cristo en la que sufrió su pasión, es instrumento de la divinidad. No olvidemos esto. Es instrumento de la divinidad. Por ejemplo, cuando se derrama el agua sobre la cabeza de una persona chica o grande que se bautiza, ¿qué pasa? Bien, el agua es instrumento de lo que pasa interiormente. Como el agua lava, así las palabras que dice el sacerdote en nombre del Señor, bien, Dios la utiliza para expulsar el pecado de esta alma.
Con su pasión, con su pasión nos libró Cristo de nuestros pecados casualmente, o sea, instituyendo la causa de nuestra liberación, en virtud de la cual pudieran ser perdonados los pecados en cualquier tiempo pasado, presente y futuro, que sean cometidos, como si un médico preparara una medicina con la cual pudiera curarse cualquier enfermedad, aún en el futuro. No es complicado, vamos un poco a explicitarlo. Con su pasión, sufrimientos, Cristo nos liberó de nuestros pecados casualmente, es decir, instituyendo la causa de nuestra liberación. No sé quién inventó la aspirina, ¿sí? No sé quién la inventó, no importa. El médico, o ingeniero, o químico que inventó esta medicina, sigue su efecto hoy, aunque él haya muerto. Una persona inventó la medicina, inventó la bicicleta, o la moto, o el avión, no sé qué, y nosotros aprovechamos, ¿sí? Entonces Cristo, al morir en la cruz, nuestra la salvación, instituyó los sacramentos como canales de transmisión de esta salvación, y bien, en la iglesia, esta salvación se comunica a las almas, a cada persona, aplicando la sangre de Cristo mediante los medios que Cristo ha instituido. Por eso, falsificar esto, cambiar esto, modificar esto, realmente es diabólico. Es diabólico, ¿por qué? Porque el diablo no quiere salvación a las almas. Hoy muchos cristianos ni están bautizados. Hace poco encontré un taxista de cristiano, habla un poco con él, ni está bautizado, pobrecito. Entonces Cristo preparó la causa de la salvación, que son los sacramentos, como medicina salvadora, y puede aplicarse en cualquier momento, en todos los siglos. Entonces la pasión de Cristo fue la causa universal de la remisión de los pecados de todo el mundo. Pero, y ahí es muy importante, su aplicación particular a cada pecador se hace en el bautismo, la penitencia y los otros sacramentos que tienen el poder de santificarnos en virtud de la pasión de Cristo. Entonces Cristo mereció el perdón de los pecados de una manera universal, pero su aplicación particular a cada persona se hace en el bautismo, o si está bautizado y pecó, en la penitencia y en los demás santos sacramentos que santifican, fortalecen, defienden, sanan. Entonces esto también es sumamente importante. Por gracia, eso también está falsificado hoy en millones de almas secuestradas por la predicación protestante. Entonces este párrafo es muy importante. La pasión de Cristo fue la causa universal de la remisión de los pecados, pero su aplicación particular a cada pecador se hace en el bautismo, en la penitencia y los demás sacramentos. También por la fe se nos aplica la pasión de Cristo para recibir sus frutos, como dice San Pablo, Romanos 3:25. Dios ha puesto a Cristo como sacrificio propiciatorio mediante la fe en su sangre. ¿Por qué un protestante no se confiesa? ¿Por qué un musulmán no se bautiza? ¿Por qué un judío actual no quiere? Y bien, porque no tiene fe en Cristo. No tiene fe en Cristo. Terminamos este primer tema. Dijimos que San Pablo dice, Dios ha puesto a Cristo como sacrificio propiciatorio, que hace Dios propiciatorio, favorable, mediante la fe en su sangre. Por la fe, pero la fe por la que se limpian los pecados no es la fe informe que puede coexistir con el pecado, sino la fe informada por la caridad. Gálatas 5:6. ¿Qué es eso, la fe informe y la fe informada por la gracia? Y bien, la fe sin la caridad, sin la gracia, sin el amor de Dios, no salva. Un católico borracho, un católico mujeriego, un católico del pecado mortal, sí tiene fe, pero no tiene caridad y gracia. Eso no salva. La fe unida a la gracia salva. San Pablo dice, Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Creen, pero esa fe no salva. Entonces, haber
haber falsificado en este punto la fe cristiana, otra suerte del diablo. La fe unida a la caridad salva. La fe sin la caridad no salva. Es decir, la fe puede existir en el tiempo que el pecado mortal. Una persona cree firmemente a la fe católica, pero no vive en gracia, no vive en santidad. Entonces, falta de la fe unida a la caridad, o al menos desear de todo corazón la caridad. Un pecador que se arrepiente de todo corazón de sus pecados, con el deseo de confesarse cuanto antes, ya está perdonado. ¿Por qué? Y porque ama de todo corazón a Dios, y Dios no rechaza. Pero él va a hacer lo que Dios pide, decir sus pecados al sacerdote que le da la absolución. ¿Para qué entonces San Pablo dice? Pero la fe por la que se limpian los pecados no es la fe informe, la fe como la lámpara sin luz. Es la fe iluminada por la caridad, o informada por la caridad, para que de esta suerte se nos aplique la pasión de Cristo, no solo en el entendimiento, en la inteligencia, sino también en el afecto, es decir, en la voluntad. Y por esta vía se perdonan los pecados en virtud de la pasión de Cristo. Lo que hemos dicho, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, va por su muerte, pasión, merecernos ¿qué? Liberación del pecado, liberación del poder del diablo, liberación de la pena del pecado, reconciliación con Dios y apertura a la puerta del cielo. Y finalmente, último fruto de exaltación de su propia persona, de tu persona, naturaleza humana, como juez de los vivos y muertos. En la charla siguiente veremos cómo nos libera del poder del diablo.